Geeks y Gadgets. Ser influencer parece que ya no es tan sencillo como antes. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque cada vez están más bajo la lupa de los gobiernos y sobre todo de las autoridades fiscales. Sobre todo, en este momento, en España. Y de eso hablaremos el día de hoy. Mercado Libre. El e-commerce favorito de los mexicanos presenta. ¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros, unos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets. El podcast en el que hablaremos de gadgets y más gadgets. Y bueno, también algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets. Un podcast de Luis G.I.G. Hey, ¿cómo están? Espero que muy bien. La verdad es que el tema de lo que está ocurriendo con los influencers en España está muy fuerte. Básicamente ahora van a tener que rendir cuentas de una manera mucho más fuerte con respecto sobre todo al tipo de contenido que están compartiendo y a quién se lo están dirigiendo, y pues muchos no están de acuerdo en todo esto. Hay distintas reglas. Esto podría suceder en México, podría pasar en Latinoamérica, hay que analizarlo y justo es lo que haremos el día de hoy. Si tú te quieres enterar de todo esto, pues bueno, checa este podcast y sobre todo trata de estar muy atento a las noticias, porque esto es una noticia que está cambiando y que sobre todo creo que podría ser tomada en cuenta en otros países. Pero bueno, vamos directamente con esto. Geeks y Gadgets. O sea, ¿cómo? G&G es por Geeks y Gadgets. Definición de influencer bajo la nueva ley. España ha establecido un nuevo marco legal que afecta a los influencers, una figura cada vez más prominente en el ámbito digital. Según el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, un influencer es alguien que cumple simultáneamente con 3 criterios: ganar más de 300,000 euros al año de actividades en plataformas digitales, tener más de 1 millón de seguidores en una plataforma o 2 millones en total, y publicar al menos 24 videos anuales. Esta definición busca regular una profesión que hasta ahora operaba con poca supervisión, obligaciones y registro. Los influencers que cumplan con los requisitos mencionados deben registrarse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales. Al hacerlo, estarán sujetos a normas similares a las de medios tradicionales de comunicación. Entre estas normas se incluyen la obligación de marcar claramente los contenidos patrocinados, no promover productos de tabaco y adherirse a horarios específicos para la publicación de bebidas alcohólicas, entre otras responsabilidades. Protección al consumidor y seguridad jurídica. La implementación de estas regulaciones tiene como objetivo proteger a los consumidores de prácticas engañosas y ofrecer una mayor seguridad jurídica a los influencers. Se pretende que estas normas ayuden a prevenir el incumplimiento de la ley, como se ha observado en estudios donde la mayoría de los influencers no indicaba claramente la naturaleza publicitaria de sus contenidos. Condiciones específicas de publicidad y penalizaciones. Una vez registrado, el influencer debe cumplir con varias condiciones específicas para mantener la transparencia y ética en su contenido publicitario. No podrán anunciar productos relacionados con el tabaco, vapeadores, medicamentos sin prescripción o que imiten serlo. Las bebidas alcohólicas solo pueden anunciarse en horarios restringidos y está totalmente prohibido dirigir publicidad hacia menores o promocionar juegos de azar sin la debida licencia. El incumplimiento de estas normas puede resultar en multas de entre 10,000 y 600,000 euros, enfatizando la seriedad con la que el gobierno español está abordando la regulación de esta moderna forma de comunicación. Geeks y Gadgets. Muchos gadgets. Pues ahí lo tienen, son reglas bastante fuertes. Sobre todo creo que toma mucho en cuenta el crecimiento desmedido de varias personas que llegan a alcanzar varios millones de seguidores. Y en este sentido, pues obviamente hay muchas quejas con respecto a los contenidos que se comparten y si esos contenidos son realmente de valor. Sería, digamos que una estira y afloja el definir si realmente
un determinado influencer, sin decir ningún tipo de nombre, tiene valor o no en sus contenidos. Pero lo que sí es un hecho es que justo este tema no es algo en lo que se esté fijando la autoridad. En lo que se está fijando claramente es en la cantidad de contenidos que sube y en la gente que lo sigue en una plataforma o en todas sus plataformas. Y este punto es interesante. Y por otro lado, se está fijando también en el tipo de contenidos que, pues, obviamente están compartiendo y que seguramente ya ha sido, pues, algo que se ha discutido. Por ejemplo, el tema del tabaco, el alcohol, los juegos de azar, temas que son muy delicados y que obviamente no se quiere que un menor pueda tener acceso a ello. Hubo un tiempo en el que mis hijos se vieron muy fanáticos de Roblox y la verdad es que había contenidos bastante padres, muy creativos, generados por los mismos creadores, etc. Pero hubo un momento en el que de pronto, si bien tenían la misma forma y era la historia de quizá un juguete que se peleaba con otro, posteriormente esto cambiaba y de pronto me topé viendo a mi hija el caso de una niña la cual tenía que ir a una clínica para abortos. Y fue como de, no, o sea, número uno, la edad de mi hija no estaba ad hoc para poder entender esta situación. Había que, pues, tomar medida y bueno, que el tener una participación activa y estar del lado de mis hijos viendo los contenidos que estaban consumiendo me sirvió para determinar que obviamente no podrían ver el contenido de ese creador en sí mismo. Es por eso que hago toda esta explicación para que ustedes entiendan un poco lo que está buscando limitar la autoridad. Se habla mucho también que con esto se estaría limitando la libertad de expresión. Sin embargo, creo que es algo que se venía venir y esto sí es un hecho. De pronto las autoridades, sobre todo en medios masivos de comunicación, están limitando mucho qué se dice, cómo se dice, el uso de palabras altisonantes, etc. De hecho, por ejemplo, actualmente en Radio Nacional, pues de pronto yo sí siento que ya el tema de las palabras altisonantes ya se lo pasan por el arco del triunfo, cuando anteriormente pues estaba súper limitado y multado. Y no es algo que me asuste, honestamente, pero sí de pronto pues me incomoda, sobre todo si en casa tratamos de mantener ciertas normas con respecto a las palabras altisonantes y mis hijos las escuchan en medios masivos. Es un tema bastante complicado y que de pronto pues hay que sentarse con los pequeños y explicarlo y se acabó. Pero bueno, es parte de lo que está ocurriendo y hay que tratar de entenderlo. ¿Permeará hacia México y Latinoamérica? Vuelvo a repetir, habrá que entender que esto quizá puede usarse como un marco y como una referencia de lo que ocurre o se podría estar experimentando en España. Sin embargo, es real que en cada uno de los países se estará determinando cómo podría adaptarse una ley similar. Habrá que pues limitar lo que dice un influencer, seguramente va a terminar sucediendo. Geeks y Gadgets. O sea, ¿cómo? G&G es por Geeks y Gadgets. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G&G. Y vamos directamente con las preguntas y dice así: dada la nueva ley española, ¿cómo podría cambiar esto la forma en la que los influencers se relacionan con sus seguidores y las marcas? Pues yo creo que, a ver, basado en lo que les mencioné, basado con respecto a lo que está ocurriendo con medios masivos de comunicación, por lo menos en México, si algo aquí sucediera, yo creo que no habría tanto un cambio con las audiencias. Creo que más bien habría un cambio con lo que pueden mostrar y que no pueden mostrar. Es decir, pues se verían limitados a no mostrar temas que tienen que ver con juegos de azar, alcohol o tabaco, drogas, por ejemplo, o cosas que hagan alusión al tema del narcotráfico, ejemplo. Yo creo que con las audiencias no habría tanto tema en ese sentido, pero sí es como muy importante el entender que, pues de pronto, sí el influencer sí podría verse limitado, pues, quizá a educar o a hacer algún tipo de broma. Sí, o sea, creo que no creo que haya una limitación con la audiencia. Creo que sí puede haber una limitación con el contenido que quiere presentar. ¿Por qué? Porque teóricamente va a estar regulado. Vuelvo a repetir, yo siento que en México los medios ya no están tan regulados, por lo menos, por ejemplo, en el tema de ciertas palabras altisonantes, pero yo sí creo que, por ejemplo, que en el tema político, ahí sí están muy regulados, ¿no? Sobre todo
porque pues se ha buscado que haya una balanza en cuanto a las posturas políticas. Pero creo que en el tema, pues ya como que tiene que ver con valores, híjole, como que lo tenemos bastante empolvado. ¿Piensas que las nuevas restricciones impuestas por la nueva ley en España sobre la publicidad y transparencia podrían afectar la creatividad y autenticidad de los contenidos que consumimos en línea? Pues bueno, como comenté en la pregunta anterior, sí creo que en el tema de la creatividad sí cambia la cosa. Creo que en este sentido hay que entender cómo lo van a plantear, qué es lo que quieren plantear y sobre todo la manera de aproximarse a este público meta. Creo que en este sentido sí es muy importante esta ley, sobre todo porque el creador de contenido tiene que pensar de una mejor manera cómo presentar lo que quiere decir y de qué puede hablar. Y creo que este sentido sí marca pautas, y en este sentido sí creo que ciertos creadores de contenido puedan sentir limitada su creatividad. Básicamente van a tener una mayor regulación. Obviamente hay que entender la cantidad, o sea, no son todos, o sea, son aquellos que tengan pues varios millones de seguidores, publiquen muchísimo contenido y obviamente reciban una gran cantidad de dinero, ya sea por las propias plataformas o por las pautas que reciban. Es un punto importante que hay que mencionar. Y creo que algo que no he dicho es que esto abre una gran oportunidad para los micro y nano influencers más pequeñitos que tienen promedio de 1000 a menos de 100,000 seguidores y que obviamente llegan a nichos muy establecidos. Estos no son tocados por la ley en España y creo que estos, desde mi óptica, son mucho más efectivos para publicitar ciertos temas. Obviamente aquí la ley está muy enfocada a publicidad que pueda ser dañina, pero en este caso creo que sí abre un nicho o de menos un espacio a la reflexión de qué tan efectivo o no puede ser un influencer masivo. Es este tema de qué tan efectivo o no es poner un anuncio en televisión nacional o ponerlo en un podcast. Básicamente es como el mismo nivel de reflexión. En uno puede llegar a muchísima gente, pero quizás gente que ni siquiera le importa mi producto ni mi marca. Pero otro puede ser un podcast de nicho, donde realmente pues la gente que consume ese contenido sí le interesa todo aquello de lo que estoy hablando. Para alguien que sigue a varios influencers pero no está muy familiarizado con las leyes, ¿qué deberían estar atentos en los contenidos que ven para saber si están siendo influenciados de manera justa y legal? Pues yo creo que en esta manera, yo creo que lo que hay que estar haciendo es algo que tendríamos que haber estado haciendo desde hace mucho tiempo con los medios masivos, y es ser más críticos con lo que consumimos. Creo que la nota en México del tal Fofo, el que pues ya en este momento está en la cárcel, pues sí nos pone en la reflexión de por qué estamos ensalzando a gente que pues la verdad es que no comparte contenido de valor, o sea, que únicamente despierta morbo. Ese punto es bien importante. Creo que hay que considerarlo. Es bien importante tomar en cuenta esta situación, ser audiencias críticas. Este contenido me funciona, y puede ser tan simple como sí me funciona para entretenerme, está perfecto. Sí me funciona para informarme, está perfecto. Sí me funciona porque estoy aprendiendo cómo utilizar mejor Thermomix, está perfecto. Creo que eso lo vale, pero de pronto cuando pues estamos hablando de un tipo que golpea, que maldice, que hace cosas contra la ley, que hace cosas que no aportan ningún tipo de valor, pues es ahí cuando tenemos que ser mucho más críticos, ¿no? Y sobre todo, al final entendemos que vivimos en sociedades que les gusta ese tipo de situaciones, pero es importante, sobre todo, fomentar el que haya más contenidos que nos den más valor. Y obviamente vuelvo a repetir, no es un tema de, oh sí, voy a tener que meterme y que todo sea cultural y aprender cosas nuevas. No, puede ser algo por lo que me informe, por lo que me entretenga o por lo que sí aprenda algo, pero tal cual que me dé un valor. Geeks y Gadgets. Muchos gadgets. Pues muy bien, ahí lo tienen, como pudieron escuchar, un tema bastante complejo. ¿Tú qué opinas? ¿Opinas que esta nueva ley que va dirigida totalmente para la regulación de los influencers que tienen más de 1 millón de seguidores es ad hoc, es funcional? ¿Crees que va en contra de sus derechos? Déjame un comentario, creo que valdrá la pena escuchar y leer todas sus opiniones. Por lo pronto, si tú quieres una
estrategia que te ayude a mejorar tu marca personal, a tener mejor presencia en internet, a poder mostrar tu autoridad en medios digitales, búscame. Únicamente tienes que ir a luisgg.me. Y así me despido. Yo soy Luis GG y aquí, como siempre, continuamos. Bye bye. Mercado Libre. El e-commerce favorito de los mexicanos presentó. Triste pero cierto. Este podcast ha terminado, pero la próxima semana tendremos más gadgets y tendencias del mundo del entretenimiento digital. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.G.